Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Héctor, hoy estaremos hablando de lo que es la tarea número 10, que se trata de red de computadoras. Un saludo a mi querido profesor Amadi Suárez y comencemos. Muy buena gente, mi nombre es Héctor Dorian Albuquerque Morales. Estamos aquí trabajando en lo que es la tarea número 10. Comencemos a ver las definiciones que tenemos aquí. Aquí tenemos lo que es la red de computadoras. ¿Qué es? Entendiendo que una red de computadoras es un conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación a distancia entre diferentes equipos. Normalmente se trata de transmitir datos, un ejemplo puede ser audio, video o cualquier otro tipo de información que no sean datos. Puede ser simplemente una impresora o así como expliqué anteriormente. Y esto se hace mediante cables o simplemente ondas, como puede ser el Wi-Fi o cable de red normal. Continuemos. Aquí tenemos un poco de historia. La primera red de computación se crearon y a eso de los 1940, 1980, con la creación de la Apple One, que la creó Macintosh, y una primera computadora que introduce IBM en 1981. A mitad de la década de 1980 ya se crearon unos modems para que los computadores pudieran transmitir archivos entre ellos, una velocidad muy baja de 1200 bytes por segundo. Después llegó a los 56 kilobytes por segundo, que me imagino que eso era lo máximo en ese tiempo. Y después se crearon otro tipo de tecnología como la ADSL. Continuemos. Los componentes básicos de una red de computadoras. Bueno, para formar una red se requieren elementos, hardware, software y protocolos. Los elementos físicos se califican en grandes grupos, dispositivos de usuario final, host y dispositivos de redes. Los dispositivos de usuario final incluyen los computadores, impresores, escáneres y los demás elementos que brindan servicio directamente al usuario, y el segundo son aquellos que conectan entre sí a los dispositivos del usuario final, o sea, los modem o routers, como decirlo así. El fin de una red es interconectar componentes hardware entre sí. Por lo tanto, las computadoras individuales o host también, se denominan host también, porque también comparten, se usan como host para compartir otros tipos de equipos que no se pueden compartir. Bueno, en ese tiempo también no se podían compartir por sí solos. Ahora mismo una impresora hace su propia red. No necesariamente necesita un host para crearlo, sino ellos traen su propio sistema. Se conecta mediante cables, una computadora y para conectarse con todo el mundo. Sabiendo siempre que uno de los componentes más importantes es la tarjeta de red. Y no importa dónde esté, puede estar en computadora, en conmutador, en una impresora, en lo que sea. Los dispositivos de usuario final. Aquí yo tengo desglosado lo que es una pequeña definición de cada uno de dispositivo de usuario final. Ordenadores personales. Esas son las computadoras, lo que todos conocemos, que tenemos en la casa, en el trabajo, depende de qué tipo de trabajo tengamos. Y también tenemos lo que es terminal. Muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugar de puestos de trabajo para la entrada de datos. En esto solo se exhiben datos o se introducen. Este tipo de terminales trabajan unidos a un servidor, que es quien realmente procesa el dato y envía pantalla de otros terminales. El terminal no es una computadora en sí, porque en la computadora se hacen otro tipo de funciones. La terminal te limita a ver la información o solamente entrar la información en una base de datos que se manipula directamente en un servidor, que tampoco la trabaja el mismo terminal. Bueno, electrónica del hogar, las tarjetas de red empezaron a integrarse de forma habitual desde la primera década del siglo XXI en muchos elementos habituales de los hogares. Yo he visto neveras con Wi-Fi, los teléfonos celulares son electrónica de hogar, libros electrónicos, los plays, las consolas, vamos a decir así, proyectores,
Todo ese tipo de elementos son elementos que cumplen una red de usuario, cumplen una red y son dispositivos de usuario final. Las impresoras es un elemento muy importante porque es uno de los que más utilizamos, por lo menos donde yo trabajo, que es muy necesario que esté conectada a una red. Muchos de estos dispositivos son capaces de actuar como parte de una red de ordenadores sin ningún otro elemento. Eso quiere decir que la impresora puede hacer algo que es un print server, que es un servidor de impresión. Simplemente es lo único que hace, no pasa archivo, no hace nada. Y simplemente haciendo esa función es parte de una red y es considerado un dispositivo de usuario final porque uno lo manipula, aunque sea solamente para eso. Servidores. Aquí tenemos un listado muy largo y extenso de servidores de redes. Vamos a comenzar. Servidor de archivo. El servidor de archivo almacena varios tipos de archivos y los distribuye a otros clientes en la red. Puede ser servidos en distintos formatos según el servicio que presten y el medio. Ejemplo, FTP, HTTP, depende de cómo sea. Servidor de impresión. Controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de red, poniendo en cola los trabajos de impresión. Él hace una función que es que si le mandan 100 impresiones, él no la imprime todas. Si tú le mandas una impresión de 100 hojas, es una cosa que tú le mandes 100 impresiones diferentes. Y él hace la función de ponerlos en cola y esperar a terminar una para terminar la otra. Servidor de correo. Almacena y envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones realizadas con el correo para los clientes de red. Servidor de fax. Almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras transacciones necesarias para la transmisión, recepción y la distribución apropiada de los fax, con origen o destinatario de un ordenador, dispositivo físico de fax, que se usa mediante el teléfono. Servidor de telefonía. Estos son los que Telefónica IP, que se utiliza mucho. Realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es el contestador automático, realizador de funciones de un sistema interactivo para respuesta de la voz, almacenamiento de un mensaje de voz, encaminado de llamadas y controlando también la red o internet. Ya puede ser cualquier red, puede ser una red de teléfono de casa, puede ser también teléfono IP, no varía. Las dos son redes computacionales. Servidores de acceso remoto. Controla las líneas de modems u otros canales de comunicación de la red para que las peticiones conecten una posición remota con la red, responden a las llamadas telefónicas entrantes o reconocen la petición de la red y realizan chequeos necesarios de seguridad y otros procedimientos necesarios para registrar a un usuario en la red. Yo lo uso mucho eso para buscar archivos cuando se me quedan en casa o en el trabajo, desde mi casa, utilizando un servidor remoto. Servidor web. Almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras y decenas de materias web compuestos por datos, conocimiento normalmente como contenido. Y distribuye este contenido a clientes que lo piden en la red. Servidor de streaming. Servidores que distribuyen multimedia de forma continua, evitando al usuario esperar a la descarga completa del fichero. O sea, subir un video y mientras yo lo voy subiendo tú puedes estarlo viendo. Servidor de reserva. Tiene el software de reserva de la red instalado y tiene cantidades de grandes de almacenamiento en la red en discos u otros. Esta forma de almacenamiento es disponible para que se utilice con el fin de asegurarse de que pérdida del servidor principal no afecte a la red. Servidor de reserva es un servidor que tiene un software que se encarga de hacer un backup del servidor principal para que este no se quede sin información si pasara cualquier inconveniente. Servidor de autenticación es el encargado de verificar que el usuario pueda conectarse a la red en cualquier punto de acceso. Servidores de servicio de red. Estos servidores seleccionan aquellos servicios necesarios propios de la red, sin los cuales no se podrían interconectar.
Servidor de base de datos. Permite almacenar información. Se utilizan las aplicaciones de todo tipo, guardándola, ordenándola y clasificándola. Servidor de aplicaciones. Ejecuta ciertas aplicaciones. Usualmente se trata de un dispositivo de software que proporciona servicios de aplicaciones a los ordenadores clientes. Un servidor de aplicaciones gestiona mayor parte o la totalidad de la función lógica de un negocio. Servidores de monitorización y gestión. Ayudan a simplificar las tareas de control, monitorización, búsqueda de las averías, resolución de incidencias, etc. Son muchos servidores, pero ya acabamos con todos los servidores. Almacenamiento de red. En las redes medianas y grandes, el almacenamiento de datos principal no se produce en los propios servidores, sino se utilizan dispositivos externos conocidos como disk arrays o matrices de disco, interconectados normalmente en redes tipo SAN. Estos medios permiten centralizar la información, una mayor gestión de espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. Modelos OSI. El modelo OSI. El modelo OSI abarca una serie de elementos importantes. El modelo en que los datos se traducen a un formato apropiado para la arquitectura de la red que sea utilizado. El modo en que las computadoras u otro dispositivo de red se comunican cuando se envíen datos. Tiene que existir algún tipo de mecanismo que proporcione un canal de comunicación entre el remitente y el destinatario. Capas. Las dos únicas capas del modelo con las que de hecho interactúa el usuario son la primera capa, que es la capa física, y la última capa, que es la capa de aplicación. La capa física abarca los aspectos físicos de la red, es decir, los cables, hubs, el resto de dispositivos que conforman el entorno físico de la red. Seguramente ya habrán interactuado más de una vez con una capa física. Sin embargo, la capa de aplicaciones proporciona una interfaz que utiliza el usuario de su computadora para enviar mensajes a correo electrónico o ubicar su archivo en la red. Las capas son: 1. Física, 2. Enlace de datos, 3. Red, 4. Transporte, 5. Sección, 6. Presentación, 7. Aplicación. La física es transmisión binaria, cable, conectores, voltaje, velocidad de datos, etc. Enlace de datos, acceso a los medios. Red, direccionamiento o mejor ruta. Transporte, conexión de extremo a extremo. Sesión, comunicación entre los hosts. Presentación de datos. Aplicación, proceso de red de aplicaciones. Otros estándares. Y última presentación. Existen otros estándares más concretos que definen el modo de funcionamiento de diversas tecnologías de transmisión de datos. La siguiente lista no es completa, solo muestra algunos ejemplos. Ethernet, Token Ring, WLAN, Bluetooth, FDDI y PPP. La aplicación, datos, procesos donde el mensaje entrega en formato, ejemplo HTML, y la siguiente capa. Siempre el acceso a la red, internet, transporte y aplicación. Muchas gracias.